Buenas tardes, niños. Soy el profesor Cristian Ojeda, profesor de Historia, y durante la cuarentena voy a estar trabajando con ustedes con estos videos para poder explicar las actividades que yo les voy solicitando. Mientras, en primer lugar, vamos a revisar los contenidos que son necesarios para resolver esta guía, en este caso, las zonas naturales de Chile. En una segunda etapa de este trabajo yo les voy a hacer una explicación de cómo trabajar la guía o el temario de actividades que he subido a la página en mi asignatura para que pueda resolver algunas dudas que puedan surgir del trabajo que van realizando ustedes en casa. Bien, en primer lugar decirles que el trabajo en las zonas naturales de Chile tiene como objetivo caracterizar las grandes zonas de Chile, que son estas zonas naturales que vamos a ir discutiendo, y también que ustedes puedan describir o caracterizar los paisajes, el relieve, la hidrografía de la población, los recursos naturales, entre otros. A nivel general, la idea de este trabajo es que ustedes puedan caracterizar estas zonas y sus paisajes, ya sea por medio de dibujo, de ficha, de conocimiento general sobre la zona, poder trabajar con imágenes y que ustedes puedan identificar a qué zona corresponde, etc. O sea, la idea es que ustedes puedan generalmente identificar algunos aspectos relevantes de cada una de estas zonas y que también podamos entender que nuestro país está compuesto por zonas naturales que son distintas una de otra y que tienen características que las hacen únicas. Bien, para empezar, decirles que en Chile tenemos 5 zonas naturales que van desde el norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral, y que estas zonas tienen sus características que son únicas, que las diferencian una de otra y que en general esta diferencia se traduce en mayor o menor población, cierto tipo de recursos naturales para explotar, cierto relieve, cierto clima, o sea, hay diferencias que son bien marcadas entre una y otra. Decirles que a nivel general, a medida que vayamos viendo hacia el sur de nuestro país, el clima va a ir siendo más helado, y en la medida de que vayamos desde el sur hacia el norte, el clima va a ser más cálido, producto del impacto que tiene en el centro del planeta la línea del Ecuador, donde es el centro donde llegan los rayos del sol y donde irradia el calor hacia las otras zonas del planeta. Al estar el norte grande más cerca de esa línea, tiene mayor acceso a los rayos del sol y por lo tanto al calor, mientras que la zona austral, al estar más alejada de esa zona, tiene menos cantidad o capacidad de recibir esta energía, ¿cierto? Y por lo demás el clima más helado y tiene unas características muy distintas al norte. Las características geográficas de nuestro país, a ser largo y angosto como estructura geográfica, hacen que se den estas particularidades. Otro tema importante también a considerar, niños, es que en la medida que vayamos desde el norte hacia el sur, el relieve va a ir descendiendo. Van a haber menos alturas y estas alturas van a ir bajando menos altura debido a que la cordillera de los Andes, que es la gran macroforma del relieve de nuestro continente americano, va a ir desapareciendo en nuestro país a medida de que vayamos bajando eh, hacia el sur, y al llegar a la zona austral, la cordillera de los Andes va a terminar por desaparecer, lo cual va a tener unas características o unas consecuencias en la geografía bien particulares que vamos a revisar más adelante. Bien, antes de empezar, decirles que a nivel general, una zona natural se compone de 4 grandes características, los cuales son el relieve, vale decir el conjunto de formas que presenta la superficie de un territorio. Esto significa, a simples palabras, las alturas y los descensos que tiene un territorio, fundados en su relación con la altura a nivel del mar. En nuestro país, chicos, en general hay 4 grandes macroformas del relieve, lo cuales son las planicies litorales, un sector plano que está al frente del mar, la cordillera de la costa, que es una altura que se alza para proteger en muchos sectores del viento a la zona de la depresión intermedia, que es la que estoy marcando acá, que es una zona plana, ¿cierto?, del terreno, y la cordillera de los Andes, que es el punto más alto de nuestro país. Generalmente este es el esquema que estoy marcando con el mouse acá, que hay en la gran mayoría de nuestro país. Sin embargo, van a haber variaciones en algunas zonas, como por ejemplo la zona norte grande, las alturas van a ser considerablemente superiores, y va a haber lo que se llama un farellón costero,
donde no va a haber planicie litoral prácticamente, o en lugares muy puntuales, o puede ser en la zona austral, donde casi no hay cordillera en la costa, producto del descenso de la cordillera de los Andes, por citar algunas cosas. Lo importante acá es que ustedes entiendan que cuando me refiero a relieve, me estoy refiriendo, ¿cierto?, a formas que tiene la Tierra en relación a sus alturas y sus descensos, y que fundamentalmente me estoy refiriendo a valles, planicies, cuencas, etc. Otra característica importante es el clima, como les decía, el clima, ¿cierto?, tiene que ver con las condiciones atmosféricas de un territorio, ¿cierto?, eh, que, que tienen que ver con las lluvias o las temperaturas, o cómo está estructurado, ¿cierto?, las condiciones atmosféricas del lugar, qué características tiene respecto a la temperatura, si es mayor o menor, la oscilación térmica, etcétera. O sea, el clima tiene que ver con el conjunto de estas condiciones en donde se ven, por ejemplo, la humedad, la lluvia, la temperatura, la presión, el viento, etcétera. Cosas que vamos a revisar a nivel general con mayor ejemplo cuando veamos casos. Las aguas superficiales, ¿cierto?, que son el conjunto de masas de agua que existen sobre la superficie de la Tierra, vale decir ríos, termas, glaciares, lagos, y la biodiversidad, que es el conjunto de seres vivos presentes en un ambiente natural y que incluye especies tanto animales como vegetales. Aquí me refiero fundamentalmente a la flora y la fauna que hay en un territorio. Dependiendo del clima, niños, del relieve, de la cantidad de agua que haya, van a haber distintos tipos de flores y distintos tipos de fauna. El mejor ejemplo de esto es por el cordero, que es un animal que claramente se da más en el sur y en la zona austral, producto de sus mismas condiciones como animal, puesto que el cordero con la lana que genera, ¿cierto? Difícilmente podría tener yo un cordero en la zona norte, en nuestro país norte grande, producto de que el calor que hay en esa zona, sumado a esta lana que posee el animal, no hace muy recomendable que viva ahí. Por lo tanto, eso es un buen ejemplo de por qué con estas características de la lana, el calor que genera esta lana en el cordero, por qué uno puede pillar mayormente el cordero de la zona austral, más no en el norte grande, o en el desierto, por estas características. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un cactus o un escorpión, que son animales que hay en el desierto. Si uno lo lleva a la zona austral, quizá no sería un ambiente ideal para tener un tipo de animales o de flora, producto de que las características climáticas y de precipitaciones que hay, y las aguas y en las zonas en donde se dan estos animales o este tipo de flora, no es la más ideal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de una zona natural, tenemos que entender que son varias las características que nos permiten delimitar una zona y que cada una de estas zonas tiene sus diferencias y que todas están conectadas entre sí en realidad. Entonces, el relieve afecta al clima, el clima al relieve, etc. O sea, eso es lo más importante que yo creo que vemos en esta primera parte. Bien, niños, pasando directamente a la actividad, decirles primero que todo que cuando yo coloco este tipo de imágenes, lo hago para que ustedes vean, perdón, ahí está, imágenes como esta, donde está componentes de una zona natural, a qué partes específicas de las páginas que yo les pido del libro de historia ustedes deben buscar la información. ¿En qué parte específica? En ese sentido, además de copiar las instrucciones, solamente las preguntas y las respuestas en sus cuadernos, deben visitar la página 12 de su libro para responder estas preguntas. Si se fijan, las preguntas son dos. En esta primera etapa, ¿cuáles son los elementos que caracterizan una zona natural? Los cuales yo lo mencioné en el video y están presentes en esta imagen de la página 12 de su libro. Y luego de visualizar y de identificar cuáles son estos 4 elementos, ustedes deben describir brevemente cada uno de ellos, utilizando cierta información que está acá en cada uno de estos apartados que hacen referencia a los componentes de una zona natural. Por ejemplo, yo, en lo personal, si tuviera que describir el relieve, lo describiría precisamente con esta misma información que está acá, dice conjunto de formas que presenta la superficie de un territorio. Eso es el relieve, básicamente las formas que tiene un territorio. Y con esa información ya es suficiente. Necesito que ustedes lo copien en sus cuadernos esta pregunta y describan brevemente cuáles, además de identificar cuáles son los componentes que caracterizan estas zonas naturales, describir brevemente cada uno de ellos en la respuesta B. Luego de pasar a eso, nosotros vamos a ir a nuestro libro de historia para revisar las principales características de las zonas naturales de Chile
y elaborar un dibujo en primera instancia sobre estas zonas naturales. Si se fijan, yo en esta guía de actividades le coloqué las páginas en donde ustedes pueden encontrar información de cada zona natural, a lo cual de hecho yo voy a ir ahora al libro de historia, ¿cierto? Y acá, como decía, página 14, estoy marcando aquí, Norte Grande y Norte Grande, ¿cierto? Página 14 y 15, y acá pueden encontrar la información necesaria para hacer la ficha que yo les voy a pedir más adelante, como también imágenes que les pueden ayudar a inspirarse a la hora de hacer estos dibujos sobre las zonas naturales de Chile que yo les pedí en la actividad. Si se fijan, si usted sigue bajando, se aplica con el norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Y va a pillar información, por una parte, de las aguas superficiales, del clima, de la población, etcétera, pero también va a pillar imágenes sobre algunas zonas características de cada territorio. Puede buscar usted por sí mismo en internet imágenes de cada zona o simplemente puede dibujar las imágenes que están. Bueno, luego de realizar un dibujo de cada una de las zonas de nuestro país, la zona natural de nuestro país, deben elaborar una ficha con algunos de los datos más importantes de cada zona natural, utilizando como referencia lo señalado en el libro de historia. En las mismas páginas que les mencioné anteriormente, también se van a pillar con la información necesaria para realizar su ficha, a lo cual yo les dejo un ejemplo acá. Que tenemos acá, por ejemplo, aguas superficiales, los ríos tienen un escaso caudal y un régimen pluvial, el clima, un clima desértico, la biodiversidad, vegetación casi nula con excepción de algunos oasis, y la población, que tenemos una baja densidad de población que se concentra en las grandes ciudades costeras como Arica, Iquique y Antofagasta. Ahora, si nosotros revisamos nuevamente nuestro libro, nos vamos a percatar que la información que yo resumí en esa ficha anteriormente está precisamente en estos territorios. Como por ejemplo, en lo que es el clima, está en la zona norte grande, precisamente en el apartado inferior derecho que estoy señalando acá. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es identificar cuáles son dónde puedo pillar estas 4 informaciones de las zonas naturales y realizar este mismo ejercicio que está ejemplificado acá con las 5 zonas naturales. Yo les recomiendo que coloquen el dibujo a un costado derecho, como está aquí, y a la izquierda coloquen esta información. De forma breve, yo necesito que ustedes se vayan apropiando de estos conocimientos para que posteriormente podamos ir llevando a cabo otro tipo de trabajo con esta información y vayamos profundizando en ciertos temas que a mí me interesan. Recordarles que está disponible para cualquier consulta en mi correo electrónico y que son libres de realizar las consultas que fueran necesarias para responder la actividad. Eso, niños, que estén muy bien, un abrazo, nos vemos hasta el próximo video.